viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Seguimos trabajando con los fundamentos de fe. Estamos hablando de los fundamentos de fe de nuestro concilio, nuestra iglesia, los nuestros como personas, como cónyuges, en el matrimonio, en la familia. Todos debemos gravitar, caminar bajo los mismos fundamentos de fe, los mismos principios de fe. Amén. Y hace 8 días llegamos al nivel, terminamos el servicio hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Y déjeme decirle que la palabra de Dios, para redondear esto, la palabra de Dios no es como las aplicaciones modernas, que tienen cada día una versión diferente. La palabra de Dios no se actualiza. La palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no se añeja. La palabra de Dios es la misma, perfecta en sí misma y eterna, poderosa, porque la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, el verbo de Dios. Amén. Ahora podemos decir en el número 3, la declaración número 3 de nuestros fundamentos de fe, que creemos que el hombre fue creado perfecto, santo, perfecto, bajo la gloria de Dios. El hombre fue creado por Dios. Mi antepasado no es el mico, y menos un sapillo. No. El hombre lo hizo Dios. Es nuestra fe, nuestra convicción. Y el hombre fue creado perfecto por Dios. Y del plan de Dios, el género humano cobija hombre y mujer. Hombre y mujer. La misma escritura dice, y los bendijo Dios. Amén. Si nosotros vamos a Génesis 1, 26, 27, Génesis 1, 26, 27, dice la escritura. Génesis 1, 26, 27, dice la escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, estoy en el Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo, ¿quién? Dios. Y aquí se entiende en el original no griego, arameo, hebreo, que está hablando de Elohim, un plural, o sea, está hablando del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos, por eso está en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Siéntese, por favor. Varón y hembra los creó. Eso es lo que creemos. Es lo que la escritura señala. No es lo que nos parece. No es lo que políticamente sea correcto. No es lo que, de acuerdo al tiempo, la modernidad establece. No es lo que los países más avanzados del primer mundo enseñan. No, es lo que Dios ha dicho. Amén. Varón y hembra los creó. Y no solo los creó, no solamente lo planeó y lo creó. Es que si nosotros vamos al 2.7 de Génesis, dice así. 2.7 de Génesis. Dice así. Entonces Jehová Dios, estoy en Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Atención. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí hay que hacer un paréntesis para enfatizar algo muy importante.
que le da todavía más sustento a lo que creemos, nos debe motivar mucho más y nos debe conducir a exclamar un gloria a Dios con rotunda voz de gratitud. Es que la Escritura nos dice que el Señor dijo y fue la luz. El Señor dijo y sucedió aquello. El Señor dijo y se creó aquello, ¿es cierto? Creando de la nada, el verbo barak, que dice que Dios creó de la nada. Y dijo Dios y fue la luz. Pero es que con el hombre Dios no dijo, Dios hizo. Ojo, Dios hizo. Él se tomó el trabajo de crear la materia prima de la nada, el polvo de la tierra. Lo creó de la nada. Pero llegó el momento que él lo que había planeado y lo que había creado ya espiritualmente, lo formó materialmente, con sus manos. Amén. Ahí dice en el 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio una forma, le dio una imagen, lo perfiló, nos hizo como somos. Amén. Y, digámoslo así, permítame la experiencia, es como si hubiese tenido un muñequito, ¿cierto? De tierra, pero no tenía vida. Pero dice la Escritura ahí que Él sopló su aliento de vida sobre la nariz del hombre. El hálito de vida. Dios, cuando sopló en la nariz del hombre su aliento de vida, puso en este ser, en esta criatura, en esto que Él había hecho, puso 3 tipos de vida. Puso la vida biológica, la que tú y yo estamos viviendo ahora. La vida biológica, la que tiene un inicio cuando nacemos y la que tiene un fin cuando morimos. ¿Me explico? Esa es la vida por eso biología, estudio de la vida. Pero también cuando sopló la vida de psicología, de psiquiatría, donde están las emociones del individuo, lo que radica en el alma. Pero también sopló, y esto es lo trascendente, la vida Zoe, la vida perfecta de Dios, la vida eterna de Dios, la vida de la naturaleza eterna de Dios. Y por eso dice la Escritura, y fue el hombre un ser viviente, espíritu, alma y cuerpo. Un ser viviente, espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que nacimos de nuevo, contamos con un alma y vivimos en un cuerpo. Dios se tomó el trabajo de hacer al hombre. Y vio Dios que el hombre estaba solo. Y le hizo la ayuda idónea. Y durmió profundamente Adán y sacó una costilla, dice la Escritura, y formó a la mujer. Esa ayuda idónea transmite desde el hebreo la idea, la mujer que rodea al varón. La mujer es como esa antenita que está alrededor nuestro y que nos pone un polo a tierra como una alarma. Las esposas son una bendición absoluta. Porque ellas son nuestro polo a tierra. Ellas nos rodean y ven lo que nosotros no vemos. Ellas escuchan lo que nosotros no escuchamos. Ellas perciben lo que nosotros no percibimos. Ellas hablan lo que nosotros no queremos oír muchas veces. ¿O no, Henry? Son una bendición. Mujeres, ustedes tienen una orden de Dios: rodear al varón en los términos de Dios. No en los términos del feminismo, no en los términos de la liberación femenina, no, ahí no va eso. En los términos de Dios. Y así son una bendición. Ya después hablaremos de esto más en detalle. Y el hombre estaba solo y Dios le hizo ayuda idónea. Ahí en el mismo 2, 21 al 23 dice así. El 2, 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Obvio, este tipo de escrituras y este tipo de explicación, este tipo de tema, el modernismo no lo acepta. La intelectualidad de estos tiempos la rechaza. Los movimientos feministas me colgarían. El movimiento de los colores del arco iris, como lo llaman, me demandarían. Pero es lo que dice la Escritura. Es lo que Dios estableció. Y si Dios lo estableció, perfecto es. Amén. Los imperfectos somos los hombres. Amén. Los que generamos confusión y los que desobedecemos somos los hombres. Dios hace todo perfecto y Dios hizo al hombre perfecto. Como número 4, entonces, estando el hombre perfecto en Edén con su amada, bendecidos por Dios, el primer matrimonio, bendecidos por Dios, en el orden de Dios, en los términos de Dios. También creemos que existe el pecado. Es que hay congregaciones donde ya no se nombra la palabra pecado. ¿Ustedes sabían que hay congregaciones donde en vez de pecado hablan de errores? Y en vez de pastor dicen director. Hay congregaciones que manejan esos términos ahora, para que la gente no se moleste, para que la gente venga, para que no se vayan. Pero es que la Escritura dice que hay pecado, y pecado es la transgresión a la voluntad de Dios, la desobediencia a Dios, llevarle la contraria a Dios. Y Dios, en el Génesis, que es el libro de los comienzos, el libro de los inicios, el principio de todo, Dios le dijo a Adán claramente de que de todo podía comer menos de un árbol en específico, y se lo señaló, ¿verdad o no? De este árbol no comerás, porque ciertamente el día que comieres de él, ciertamente morirás. Esto me enseña a mí, aunque la Escritura no lo especifica así, esto me enseña a mí que Dios le explicó a Adán las consecuencias de desobedecerlo, porque le explicó qué implicaba la palabra muerte. Y la palabra muerte implica separación. Bíblicamente hablando, la palabra muerte es separación de Dios. Entonces, en otros términos, podríamos, búscate ese versículo en traducción, a ver si lo citan en estos términos más o menos. El Señor le estaba diciendo a Adán: mira, Adán, todo esto lo he creado para ti. Eres el Señor de toda la creación. En ti he confiado todo lo que he creado. Dispones de todo para que administres todo. Eres mi mayordomo, mi administrador, mi gerente. Colócale nombre a todos los animales. Diviértete con tu esposa. Van a tener muchos hijos. Va a haber gran descendencia de ustedes. Van a poblar este planeta que he creado para ustedes. Aliméntense de todo lo que hay aquí, pero de ese árbol no has de comer. Porque mira, Adán, si llegaras a comer de ese árbol, vas a quedar separado de mí. Vas a perder lo que tienes acá. Vas a quedar alejado de mí. Eso es muerte, bíblicamente hablando. ¿Y qué pasó? Desobediencia. Llegó el pecado. Y el pecado trae consecuencias. Entonces creemos que el pecado es la transgresión a la ley de Dios y causa la descomposición del ser humano, la corrupción en el hombre, al punto que el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. La tierra está bajo maldición aún hoy, como consecuencia de la desobediencia de Adán, o sea, por el pecado. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Dice la Escritura que fueron echados, sacados. Y en Romanos dice que fueron destituidos de la gloria de Dios.
Y Adán deseaba regresar. Pero el Señor puso un querubín allá con una espada que daba vuelta, ¿cierto? Porque él sabía que Adán, ya estando afuera, o sea, dice el adagio popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En ese momento que Adán quedó fuera de la gloria de Dios, se dio cuenta de lo que había perdido. Y seguro que intentó volver y ya no podía volver. Pero Dios tenía un plan. Pero el pecado existe. El pecado está alrededor nuestro. La tentación está a la puerta. Y somos nosotros los responsables de cuidarnos. Por eso la Escritura dice en 1 Timoteo 4:16: cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuida de lo que haces. Y más adelante dice, por allí otros pasajes dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Han leído eso? Huye de las pasiones juveniles. ¿Lo encontraste, mami? No, dice igual morirás, pero no. Ah, bueno, ok, perfecto. Que en alguna parte ya había leído, pero bueno, tocaría buscar la versión en específico. Ok. Entonces creemos que el pecado está ahí. Y el pecado como tal acecha. Pero ojo, tú y yo como creyentes podemos pecar, pero no practicamos el pecado. ¿Sí me explico? La Escritura dice que Dios rechaza a quien practica el pecado. ¿Lo hemos leído o no? A quien practica el pecado. Y la palabra practicar, entiéndase que la palabra practicar desde el griego transmite claramente la idea de una acción constante, permanente, planeada y consciente. El que practica el pecado lo hace con conciencia, lo ha planeado, sabe que está pecando. El que es idólatra sabe que está agraviando a Dios y muchas veces persisten en eso. El que es adúltero sabe que está agraviando a Dios. ¿Por qué la gente se oculta cuando hace sus fechorías? Porque saben que está mal. El pecado está ahí y ha causado la desgracia del hombre. Amén. O sea, no podemos desconocer en los fundamentos de fe el pecado que causó la separación del hombre de Dios, la muerte espiritual del hombre, y con ello llevó al hombre a la muerte física, porque el hombre no fue creado para morir físicamente. Ojo con eso, el hombre no fue creado por Dios para morir físicamente. Y más aún, el Dios de la vida, atención a lo que voy a decir, el Dios de la vida fue el primero en hablar de la muerte en Génesis. ¿Sí han notado eso? Dios fue el primero en citar muerte ahí en Génesis. Y la pareja bendecida por Dios, Adán y Eva, como consecuencia del pecado, sufrió la primera desgracia familiar y el primer dolor familiar, porque Adán y Eva tuvieron que vivir la desgracia, el dolor y la angustia de ver cómo un hermano mataba al otro. El primer homicidio registrado en la Escritura, consecuencia del pecado. La descomposición de la sociedad, la descomposición moral del hombre, la degradación de la ética del hombre. Amén. Entonces el pecado está ahí, la transgresión. Miren lo que dice 1 de Juan 1, del 8 al 10. 1 de Juan 1, del 8 al 10. Vamos allá al Nuevo Testamento, ya la parte final del Nuevo Testamento, y vamos a 1 de Juan 1. Aleluya. 1 de Juan 1, 8 al 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Atención, aquí está hablando de acciones propias de la condición humana en el proceso de santificación, porque cometemos errores, ¿sí o no?
pero no está hablando de salvación, del pecado para salvación. ¿Sí me explico? ¿Sí es clara la idea? ¿Cuál es el pecado que condena al hombre? Juan 3:16. Vamos a Juan. Esto es importante aclarar. Juan 3:16 al 18. Yo les recomiendo, siempre lo he recomendado, que cuando lean Juan 3:16 se extiendan hasta el 18. Incluso hasta el 21, pero básicamente hasta el 18. Voy a leer esos tres pasajes. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo, quiere decir que el mundo ya está condenado, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado. Ojo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el pecado que condena al hombre? No creer en el nombre de Jesucristo, rechazar a Jesucristo. Los demás son acciones, pero el pecado que genera condenación es rechazar a Jesucristo. Y de ahí para allá, todo lo que se viene. Amén. El pecado es una realidad en la vida de nosotros, los seres humanos. Y como Dios sabe que cometemos errores y nos equivocamos y a veces tenemos salidas en falso, como mi esposa enseñaba hace un ratito, cuando Moisés, el Señor le dijo, cuando el pueblo clamaba por agua, ¿recuerdan? Clamaba por agua y el Señor le dijo, háblale a la roca, ¿cierto? Y Moisés estaba presionado por el pueblo y lo presionó de múltiples formas. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Le habló a la roca o la golpeó? La golpeó. ¿Qué le causó a Moisés eso? Que no entró a la tierra prometida, porque se dejó llevar de un momento de mal genio. Se devolvió a los tiempos aquellos cuando mató al egipcio. Se le salió el Moisés viejo, se le salió el Moisés de Egipto. Un mal genio a uno le puede causar una desgracia, hermano. Ojo con eso, un mal genio te puede causar una desgracia que después... ¿Cuántas personas no han asesinado a otra por un mal genio? ¿Cuántos matrimonios no se han afectado hasta el punto de la separación por un mal genio? Porque en un mal genio y con tragos de pronto por encima, el uno le dice al otro y el otro le contesta y ahí fue. Dominio propio. Y Moisés en ese momento no tuvo dominio propio. La consecuencia, no entró a la tierra prometida. ¿Qué nos dice esto? Que la misericordia de Dios es muy grande, porque hemos leído ahí en Juan que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Esto nos está diciendo que el Señor sabe que cometemos errores y pecamos involuntariamente, no a propósito. El que peca a propósito, lo primero que uno dice es: no ha nacido de nuevo. Ojo con eso. El que peca a propósito, uno llega a considerar seriamente que no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. La Escritura lo dice. Amén. Bueno, avanzando, y en el número 5, entonces, como vimos que el hombre fue creado perfecto, pero que el pecado le generó el problema de separación de Dios, entonces creemos en el arrepentimiento también. Un fundamento de nuestra fe es el arrepentimiento, que de hecho, si ustedes van a Hebreos 6, versículo 2, creo que es 1 y 2, allí habla de los fundamentos de la fe cristiana. Dice del arrepentimiento de obras muertas, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la imposición de manos, etc. Son 6 fundamentos que citan en Hebreos. Entonces el arrepentimiento es un hecho. Dios lo permite, Dios lo concede. El arrepentimiento para salvación, cuando llegamos a nacer de nuevo por gracia y misericordia, y el arrepentimiento de nuestras acciones equivocadas.
Por eso dice Juan, 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados, nuestros errores, es porque nos arrepentimos. Y nos arrepentimos porque el Espíritu Santo a uno le da convicción. Amén. El Espíritu Santo a uno le dice que la embarró. Hermano, es que el Espíritu Santo le dice a uno que la metió y la metió hasta la rodilla, hermano. Y el corazón a uno como que le hace así, le late rápido. Y uno está inquieto. Uno sabe adentro que la embarró, que cometió un... Y al primero que hay que llegar es al Señor. Señor, perdóname. Y tal vez el Señor te dice, yo te perdono, pero ahora 20 excusas con tu Señor. Y después tiene que decir, mami, la embarré, perdóname. ¿De verdad? La embarré. Qué pena contigo, no lo vuelvo a hacer. Y ese es el arrepentimiento, justamente no volverlo a hacer. Lo demás es remordimiento. Sí, lo demás se llama remordimiento. Arrepentimiento es un cambio mental de actitud, no volver a hacer eso. O sea, graficándolo es esto. Si yo voy para allá, entonces hay gente que dice arrepentimiento gira 360 grados. Entonces hace, voy para allá, 360 grados. ¿Hacia dónde quedé mirando? Allá mismo. No, arrepentimiento es un giro de 180 grados. Si voy mirando para allá, no vuelvo a hacer eso, no vuelvo a mirar eso, ya renuncio a eso, rechazo eso, me distancio de eso, giro 180 grados y voy para el otro lado. Arrepentimiento es si voy camino al lago de fuego 180 grados y me voy para el cielo. ¿Quién dice amén? Amén. El arrepentimiento, creemos en el arrepentimiento. Porque es un estado de profundo dolor, angustia y tristeza por haber agraviado a Dios. Es que, hermano, atención a esto, lo que le voy a decir. La dimensión del pecado no está en el hecho cometido. Atiéndame con cuidado lo que voy a decir. La dimensión del pecado no está en el hecho cometido. La dimensión del pecado está a quien se ha ofendido. Y a quien se ha ofendido es a Dios. 3 veces santo. ¿Sí me estoy explicando? La dimensión del pecado la establece quien es el ofendido, el agraviado. El Dios eterno, todopoderoso y sublime. Él es el agraviado, el ofendido, a quien se ha desobedecido. No es la esposa, no es el esposo, no es el tío, no es el pastor, no es el copastor, es Dios, el Señor. Cuando entendemos la dimensión de la desobediencia a Dios, hallamos más dimensión en la gracia de Dios, justamente porque con mayor razón entendemos de dónde nos sacó Dios. Por eso la virtud del arrepentimiento. Hay que creer que Dios es bueno y que Él está atento a concedernos el arrepentimiento, y Él lo concede. Pero somos nosotros los que tomamos el perdón de Dios o dejamos el perdón de Dios. Podemos llegar a Él arrepentidos, pidiendo su perdón, y el Señor concede su perdón. Pero está en nosotros tomarlo o dejarlo. Por eso es que hay tanta gente que siempre se da golpes de pecho. Puro remordimiento, pero nunca ha aceptado que Dios lo ha perdonado. Ustedes nos han encontrado con personas que palabras más, palabras menos dicen, Dios que me va a perdonar. Yo he sido muy malo. He matado como a 55, pero Dios es Dios que me va a perdonar a mí. Dios es tan bueno, que me va a perdonar a mí. Dios te va a perdonar si te arrepientes. Dios te perdona si te arrepientes. El único pecado que no tiene perdón se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y un creyente nacido de nuevo no puede blasfemar. No puede blasfemar. Porque su condición de hijo de Dios y nueva criatura en Jesucristo le impide blasfemar, justamente. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿cómo va a maldecir al mismo Espíritu Santo y a Cristo? ¿Cómo?
¿Me estoy explicando? El arrepentimiento está presente. Y hay que entender que el Señor nos concede ese espacio para estar bien con Él. Amén. Creemos en el arrepentimiento. Y como creemos en el arrepentimiento, entonces creemos, como número 6, entonces creemos en la justificación, la regeneración y la santificación. Amén, gloria a Dios. Hemos sido justificados por gracia. Hemos sido regenerados por gracia. Somos santificados por gracia. O sea, nacimos de nuevo. Creemos que hemos nacido de nuevo. Creemos que necesitamos nacer de nuevo para ser parte de la familia de Dios. Tú nunca vas a poder nacer de nuevo si no te arrepientes. Nunca. No hay un nuevo nacimiento si no hay un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo coloca el Dios poderoso por la obra del Espíritu Santo. Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Amén. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay que seguir predicando de pecado, de justicia y de juicio. Hay que seguir predicando que el hombre sin Cristo está perdido. Hay que seguir predicando que Jesucristo es el único camino. Hay que seguir predicando que Jesucristo es la única opción para salvación. Hay que seguir predicando que el hombre sin Jesucristo está condenado al lago de fuego. Hay que seguir predicando que hay un lago de fuego, un infierno, un lago de fuego y hay un cielo. Amén, gloria a Dios. Pierdes tu tiempo, hermano, hermana. Pierdes tu tiempo cuando tú le hablas al vecino que es borracho, mujeriego y jugador y le das un buen consejo. Hermano, deje de tomar. Eso es un buen consejo. Hermano, no le pegue más a su mujer. Eso es malo, lo pueden llevar a la cárcel. Eso es una buena recomendación. Hermano, mire, hombre, va a perder su trabajo si sigue llegando tarde por los guayabos. Hermano, sea consciente. Mire, usted tiene un buen trabajo, usted gana bien. No patee la lonchera, hermano. Eso es una muy buena recomendación y un buen consejo como amigo. ¿Y Jesucristo dónde está? Perdiste el tiempo. Tú necesitas hablarle, hermano, así como usted está mal con Dios. Usted está condenado ante Dios si sigue así. Va a seguir dañando su vida. Mucho ya la tiene dañada, hermano. Está perjudicando a su esposa, a sus hijos. Está perjudicando todo. No va a levantar cabeza si no permite que el Dios de los cielos obre con la gracia salvadora de Jesucristo. Me permite que le hable del Evangelio y le predicas a Jesucristo. Y cuando tú le predicas a Jesucristo, le predicas el Evangelio, entonces es cuando viene el Espíritu Santo y convence de pecado, de justicia y de juicio, y hay nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, el borracho desaparece, el mujeriego desaparece, el jugador desaparece, y hay una nueva criatura, hay un nuevo esposo, hay un nuevo matrimonio, hay una nueva familia, hay una nueva sociedad allí. Pero no es con buenos consejos humanos, es predicando el Evangelio. Juan 16:8. ¿Qué dice Juan 16:8? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Romanos 3:28 dice así. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Aleluya. Dice la escritura allí en Romanos, estoy llegando a Romanos 3:28. Miro el reloj para no pasarme. 3:28 de Romanos dice así. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué necesitas para ser justificado? La fe. ¿Quién te declara justo? Dios mismo. ¿Por qué? Por la obra de la cruz. Ningún hombre se puede justificar a sí mismo. No es posible. Y tú no necesitas subir a Monserrate 55 veces de rodillas, o irte caminando hasta donde el Señor de los milagros. No.
Tú no necesitas ayunar 48 semanas seguidas, no. Tú no necesitas leerte 25 veces la Biblia completa, no, es que no son obras, es fe. Es fe. Fe. Y la fe la coloca Dios por la obra del Espíritu Santo, y ahí está la salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la misma Escritura. Y no son las obras, es la fe. No caminamos por vista, sino por fe. Entonces creemos que somos justificados, regenerados y santificados por la fe. Y en 5.1 de Romanos, Pablo escribió lo siguiente. 5.1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de la reconciliación, todo creyente lo tiene. Amén. ¿Y solo amén? El ministerio de la reconciliación, Dios lo ha colocado en toda persona que nació de nuevo. Esto es, que tú y yo, todos los que estamos aquí, si hemos nacido de nuevo, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación, el primer propósito que tiene es ser instrumentos de Dios para comunicar, llevar el mensaje de vida, el evangelio, para que haya reconciliación con Dios mediante la fe que permite nacer de nuevo. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso somos ministros competentes del nuevo pacto. Ministros de la reconciliación, porque llevamos la palabra de reconciliación, y la palabra de reconciliación se llama evangelio. No son tus ideas, no son mis conceptos, no es lo que nos parece, no es lo que dijo Platón, no es lo que dice Aristóteles, no es lo que dice Confucio. Es que hay muchos predicadores que no usan la Biblia, hermano. Qué tristeza y qué dolor y qué ira santa que me da cuando uno se da cuenta de predicadores que lo que no usan es la Biblia, pero sí usan las máximas de los chinos, de los filósofos y de los hombres prestantes del mundo, pero nunca hablan de Jesucristo y su palabra. ¿Cómo van a salvar a la gente? ¿Qué evangelio están predicando? Desde los púlpitos se predica, eso no es predicar. Se hacen charlas motivacionales, se dan conferencias, porque así se les dice ahora, conferencias, charlas, de libros, promueven libros, CDs, videos, lo que sea, pero ¿y el evangelio dónde está? Brilla por su ausencia. Iglesias donde uno llega a predicar le dicen: hermano, no hables de pecado. Los asusta y se van. Y el que está diciendo eso no está asustado por los que se van, está asustado porque se le van los diezmos. ¿Me estoy explicando? No, hay que hablar de pecado, hay que hablar de la condición del hombre sin Cristo para poder hablar de justificación, de regeneración y santificación. Hay que hablar de una vida santa, hay que hablar de una vida separada, hay que hablar de una vida transparente, pero en virtud del nuevo nacimiento. Creemos en eso. Y eso no es negociable. Los que me conocen, los que nos conocen de tiempo atrás saben que nuestra línea de predicación siempre marca esta ruta. Y a veces alguna vez alguien dijo: es que usted no sale del tema. No, yo no salgo del tema, es que la Biblia es la que señala el tema. La Biblia, a través de todo su contenido, habla de la condición del hombre sin Cristo y habla de la obra salvífica del Dios eterno en Jesucristo. Y a eso estamos llamados como pastores, como maestros, pero también como creyentes, como discípulos del Señor. Amén. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Dice así. Gálatas 3:24. Dice Pablo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue establecida por Dios para poderle mostrar al hombre en qué estaba mal.
Porque por la aplicación y obediencia a la ley nadie puede ser salvo. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cumplir la ley. Por eso la ley se cumplió. El único que cumplió la ley se llama Jesucristo. Y en Jesucristo somos salvos. Nosotros cumplimos la ley para salvación en Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Él solo cumplió la ley. Por nosotros. Para nosotros. Amén. Entonces creemos que somos justificados, regenerados y santificados. Y así mismo entonces, como hay un nuevo nacimiento, entonces está la iglesia. Creemos en la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Creemos en los creyentes, las personas nacidas de nuevo, que son unidas y reunidas en Jesucristo y que la cabeza se llama Jesucristo. Creemos en la iglesia como el cuerpo viviente del Dios eterno. Creemos en la iglesia. Son todos los creyentes cuyos pecados han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Efesios 1:23. Efesios 1:23, aleluya. Efesios 1:23 dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esa palabra aquel está con mayúscula en mi Biblia, y la suya también debe estar con mayúscula. La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel, plenitud. La palabra plenitud habla de algo que está exuberante, que no le falta absolutamente nada y está rebosante, plenitud. Cristo está completo por la iglesia y la iglesia está completa por Cristo. Amén. Creemos en ello. Creemos que quien inició la iglesia se llama Jesucristo con el Pentecostés. Adiós. La iglesia no es una invención de los hombres. La iglesia la planeó Dios mismo. Y la iglesia es santa en sí misma porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Efesios 5:23 al 27 dice así. Efesios 5:23 al 27. Este pasaje que todos conocemos en la presentación del matrimonio y la relación que se hace con la iglesia es un pasaje muy interesante para entender, atención a lo que voy a decir, para entender la dimensión que le da Dios al matrimonio. ¿Y por qué Jesucristo mismo dijo que lo que Dios une no lo separen los hombres? Amén, amén. ¿Y por qué el matrimonio inició en Edén cuando dice y los bendijo Dios? ¿Y por qué Dios rechaza rotundamente el divorcio? ¿Y por qué Dios condena tan duramente el adulterio? En lo físico, en lo natural y en lo espiritual. Por eso lo compara con Jesucristo y la iglesia. Esa es la dimensión del matrimonio. No estamos hablando de cosas menores. Por eso, en donde más se ve en la sociedad moderna y en donde más se ha visto a través de toda la historia, miren lo que les voy a decir, donde más se ve en la sociedad moderna y donde más se ha visto a través de toda la historia desde Edén para acá, desde que Adán y Eva fueron expulsados, en toda la historia de la humanidad, donde más se ha visto la desobediencia y la transgresión a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, es del matrimonio, justamente. Dios formó un hombre y una mujer y unió un hombre y una mujer. No mandó al hombre a tener 25 mujeres ni a la mujer a tener 45 hombres. Eso no lo mandó Dios nunca. Pero el mismo Jesús dijo, por causa de su corazón endurecido. Y todas las sociedades, todas tienen problemas de adulterio. Todas las sociedades tienen problemas de infidelidades. Todas las sociedades tienen problemas de matrimonios deshechos. Todas las sociedades tienen problemas a través de la historia. Y hoy día, ¿problemas de qué? Del núcleo de la sociedad, que es la familia, está completamente apabullada por justamente la separación, el divorcio, la tergiversación de lo que originalmente puso Dios, que es el matrimonio. Hoy día es tan normal ver a la parejita
con un perrito o con dos perritos. Van al supermercado y en el carrito del supermercado van los perritos. ¿Los han visto o no los han visto? Van por el centro comercial y van con los perritos o los gatitos. ¿Qué día fuimos a almorzar al centro y llevaban un cochinito o no? Llevaban un lindo cochinito, todo adornado, un cochinito. Y no quieren casarse, no quieren tener hijos. Y lo primero que dicen es que eso es mucho compromiso. Lógico, lo entienden, es mucho compromiso. Y no quieren asumir el reto del compromiso. Pero los que estamos felizmente casados le damos gloria a Dios, aleluya. Por eso aquí dice, ¿yo por qué me desvié por allá, Señor? Yo no sé. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Atención. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quiere conocer un poquito más la dimensión y la seriedad que le da Dios al matrimonio? Ahí está. Ahí está. Y ¿saben una cosa? Si no está la persona dispuesta a respetar la exigencia de Dios del matrimonio, es mejor que no se case. Es mejor que no se case. Conocimos vamos a contar un testimonio que tuvimos los dos. Conocemos los dos. Y después estaba enseñando discipulado. Oiga, me siento muy cómodo aquí, Henry. No, se siente más cómodo, ¿verdad? Estábamos enseñando discipulado. Mi esposa tenía un grupo de discipulado como de 45 personas. Yo tenía otro grupo de discipulado como de otras 45 más o menos. Y en mi grupo había un muchacho de unos 20 años, tal vez, ¿no? Y en el grupo de Elizabeth había una muchacha de unos 20 años también. Los dos muchachos eran novios. Bueno, se discipularon. Temerosos del Señor, muy bien, se veían muy contentos, muy felices. Ok. Cualquier día se bautizaron también. Se bautizaron. Ok, qué bueno. Una buena pareja. Proyecta bien. Cualquier día, oh, sorpresa, se casaron. Qué bien, se casaron, gloria a Dios. Tuvieron una linda niña, qué bien, ya tienen heredera, qué bien. Pero como al año y medio separados están. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Y después, ella te buscó, ¿cierto? Ella buscó a mi esposa a llorar y no sé qué. Y él, pues, a mí no me buscó por lo menos, pero sé que por ahí buscó a alguien. Hermano, sabían de la dimensión de la responsabilidad del matrimonio. Entendían la dimensión del matrimonio, pero les pudo mal las hormonas. ¿Me estoy explicando? Les pudo mal las hormonas. Terminan separados. Cada uno se tiró su vida. Porque ante Dios no se puede volver a casar. ¿Qué hacemos? Eso dice la Escritura. Pero es que tengo 22 años. Pero te casaste. Y estás separado. Pero es que tengo derecho. Tienes derecho a decir lo que quieras, pero ante Dios, dice la Escritura, a pelear con Dios entonces. A pelear con Dios entonces. Hermano, la iglesia está compuesta por hombres imperfectos. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Todos nosotros somos imperfectos. El perfecto se llama Jesucristo y su Espíritu Santo. Pero si nos dejamos guiar del Espíritu Santo y le hacemos caso a lo que Dios dice, seguro que vamos a dar pasos firmes y no nos equivocamos. Por eso es que la sociedad está como está. A raíz de eso. Porque los hombres nos dejamos llevar más de las hormonas y las emociones que de ser obedientes a lo que Dios establece. Por eso el mundo está como está. Consecuencia del pecado. Porque el plan de Dios no era ese. Consecuencias del pecado. Ahora, no le echemos la culpa al pecado entonces para justificar. No. Pero entendamos que el pecado causó mucho y mucho daño. Pongámonos en pie, por favor. Mi esposa va a orar cerrando este pasaje. Y seguiremos Dios mediante en 8 días. No, ella va a seguir en 8 días hablando de otros fundamentos del templo. Amén. Vamos a recordar entonces nuestros artículos de fe del Concilio IUJ Colombia y IUJ Internacional. Estuvimos hablando el primero,
creemos en un solo Dios. Luego nos estuvo hablando Daniel, mi esposo, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después estuvimos hablando de que creemos en las Sagradas Escrituras. Creemos que el hombre fue creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Quinto, creemos que existe el pecado, la desobediencia, todo lo que nos separa de Dios. Sexto, creemos en el arrepentimiento, aquel que confiesa su pecado pero no lo vuelve a hacer, porque de lo contrario es remordimiento puro, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y a los 8 días está haciendo lo mismo. Creemos entonces en el arrepentimiento. Séptimo, creemos que cuando nacimos de nuevo fuimos justificados, regenerados, santificados. Y creemos en la iglesia, el cuerpo que tiene una cabeza, la cabeza nuestro Señor Jesucristo. Para orar quiero que me acompañen a Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Y este es un consejo que Pablo le da a Timoteo, a un joven, pero hoy Dios lo trae para tu vida. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Me regalan un amén cuando estén allí. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste pues haciendo esto y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar pegaditos de la mano de Dios, con la guía de su Santo Espíritu. Cualquier desatención, cualquier salida de la senda antigua nos puede hacer caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Señor, tú nos has hablado, nos has recordado nuestros fundamentos de fe, nuestros artículos de fe, como dice el reglamento. Nos falta estudiar 16 artículos, Señor, pero hoy de una manera especial, Señor, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado, si tal vez hemos hecho cosas que no te agraden, Señor. Perdónanos, Señor, porque tal vez te hemos entristecido, Señor. O tal vez, Señor, hemos dejado de hacer cosas que sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Señor, perdónanos. Te pedimos en esta noche que cambies nuestras vestiduras por vestiduras blancas, Señor. Queremos, Señor, buscar tu santa presencia, el Shekinah, Señor. Señor, quita, Señor, esos vestidos, quita esa afrenta, Señor. Queremos, Señor, que nos bendigas. Queremos salir diferente, no queremos salir igual que como llegamos, Señor. Queremos vidas transformadas, vidas de testimonio, con hogares de testimonio, Señor. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino ayúdanos a ser hacedores de tu
palabra. Señor, ayúdanos porque sin ti no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. No permitas que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Manténnos por el camino correcto. Mantén a nuestros esposos, a nuestras esposas fieles a tu palabra. Bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros niños, Señor, para que ellos se mantengan por el camino correcto. Señor, yo sé que tú escuchas nuestras oraciones y sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio. Señor, gracias por este lugar, por esta casa, Señor. Te hemos orado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.